Sí, buen día. Soy Hernández Miranda César de Nilsson, alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina del grupo 607, de la materia de oncología impartida por la doctora Ochoa Núñez María Cristina. Y el día de hoy les hablaré del tema de principales aspectos moleculares del cáncer. Bueno, antes que nada les hablaré sobre el cáncer. ¿Qué es el cáncer? El concepto de la enfermedad llamada cáncer se va a conocer como un término que designa a un grupo de enfermedades etiológicamente distintas entre sí, que pueden afectar a cualquier tejido del cuerpo y que tienen como característica una alta tasa de replicación celular y la capacidad de poder invadir tejidos distantes. En la actualidad se reconocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. Y bueno, ¿cómo se originan estas células malignas? Pues se van a originar por modificaciones genético-moleculares en las que se pierden su identidad funcional. Los diferentes tipos de cáncer se van a reconocer por su origen anatómico, potencial de malignidad, características histopatológicas y actualmente se empiezan a reconocer por sus características genético-moleculares, de lo cual les hablaré a continuación. Bueno, yo les hablaré de la carcinogénesis. ¿Qué es la carcinogénesis? Este va a ser un proceso multiescalonado que se debe a la acumulación de múltiples alteraciones genéticas que van a originar de forma conjunta el fenotipo transformado y todas las características asociadas al mismo. En pocas palabras podemos decir que la carcinogénesis va a ser un proceso por el cual las células normales se van a transformar en células cancerosas. Todo este proceso se va a dividir por 4 etapas. El primero de ellos es la iniciación, que es el daño irreversible de ADN. El segundo, la promoción, en el cual va a ser un proceso reversible con periodos largos de latencia, umbral de dosis, expansión clonal y el desarrollo de lesiones precancerosas. En el tercero de ellos es la transformación maligna, en etapa en que se agregan mutaciones, conversión de células preneoplásicas a neoplásicas y herencia del material genético dañado a las células hijas. Y por último tenemos la progresión tumoral. En esta etapa es en la que una vez establecida la neoplasia empieza el crecimiento tumoral, la invasión y por último la metástasis. Bueno, hasta el día de hoy sabemos que el cáncer presenta una alta heterogeneidad entre tumores del mismo tipo u órgano. Sin embargo, van a existir procesos celulares que se encuentran alterados y son comunes en casi todos los tipos del cáncer. Y esos fueron denominados los sellos del cáncer y son los que podemos ver en la imagen. Hay al menos 6 alteraciones esenciales en la fisiología celular que van a determinar el crecimiento y el desarrollo de las células malignas. Estas alteraciones pueden ser autosuficiencia de las señales de crecimiento celular, insensibilidad a las señales de inhibición del crecimiento celular, evasión a los procesos de muerte celular programada o también conocida como apoptosis, ilimitado potencial replicativo, angiogénesis, invasión a tejidos y metástasis. Proliferación celular. En las células normales, la homeostasis de los tejidos se va a producir por genes que promueven y reprimen la proliferación celular, lo cual va a asegurar el mantenimiento de la arquitectura y el funcionamiento celular. Pero el cáncer no se origina por disminución de la función celular, sino porque va a existir una pérdida en la regulación de la división celular. El ciclo celular va a ser un proceso natural que va a duplicar el material genético y la subsecuente segregación a las células hijas. En este van a existir puntos de control que van a asegurar que la información genética duplicada esté correctamente editada. Si este proceso falla, la célula activa mecanismos para editar o reparar dicha información, y si la reparación no es exitosa, la célula se suicida. Sin embargo, algunas células pueden progresar sin control adecuado en la reparación o edición de esta información, favoreciendo así a un proceso que algunas veces llega a ser oncogénico. Al iniciar la transformación maligna de una célula normal, se acumulan secuencial y progresivamente alteraciones genético-moleculares en genes que controlan la división celular, la apoptosis y la respuesta inmune, generando así un crecimiento descontrolado y posteriormente la invasión de tejidos a distancia.
Algunos de los protooncogenes comúnmente alterados son las cinasas de las dependientes de ciclinas, los receptores de la familia ERBB o ER y las proteínas Ras. Proteínas transductoras de señales distales. Las células cancerosas suelen adquirir autonomía de crecimiento como consecuencia de mutaciones en los genes que codifican los componentes de las vías de transmisión de señales distales a los receptores de factores de crecimiento. Las señales se transmiten al núcleo mediante varias moléculas de transducción de señales. Dos importantes oncoproteínas dentro del grupo de las moléculas transmisoras de señales son Ras y ABL. Ras es el oncogen mutado con más frecuencia en los tumores humanos. Aproximadamente un 30% de todos los tumores humanos contienen genes Ras mutados y la frecuencia es incluso superior en algunos cánceres específicos, como por ejemplo el adenocarcinoma de páncreas. Cuando la célula normal se estimula por el receptor de un factor de crecimiento, el Ras inactivo se activa a un estado de unión a GTP. El Ras activado transduce las señales proliferativas al núcleo a través de dos vías: la denominada vía de la RAF-ERK-MAP sinasa y la vía P13 sinasa AKT. Insensibilidad a las señales antiproliferación. Los oncogenes codifican proteínas que fomentan el crecimiento celular, mientras que los productores de los genes supresores de tumores aplican frenos a la proliferación. Las señales antiproliferativas inhiben el crecimiento de las células normales. Sin embargo, al inactivarse genes supresores de tumores, se alteran los mecanismos que bloquean el crecimiento celular. La mayoría de las células antiproliferativas las regulan dos proteínas supresoras de tumor, RB y P53, las cuales tienen un papel central en determinar si las células proliferan o entran en senescencia o en apoptosis. Se ha demostrado que el 70% de los tumores sólidos presentan alteraciones en los genes supresores de tumor. El gen del retinoblastoma fue el primer gen supresor de tumores descubierto. Es un regulador negativo esencial del ciclo celular. Está inactivada de forma directa o indirecta en la mayor parte de los cánceres humanos. Tiene como función la restricción del paso de la fase G1 a la fase S del ciclo celular, frenando así la progresión del ciclo celular. En el esquema podemos ver cómo la proteína RB inactiva el factor de transcripción E2F y la CDK de la fase G1 del ciclo celular fosforilan a RB inactivándolo. E2F es ahora activo y libre para progresar el ciclo celular, promoviendo el paso a la fase S. Evasión de la apoptosis. La apoptosis es un proceso de muerte celular genéticamente programado para la eliminación de células que tienen una alteración o disfunción irreparable. El proceso celular inicia con una condensación celular y la formación de vesículas que serán fagocitadas y digeridas por células vecinas. La apoptosis se puede activar cuando el daño genético en la célula excede su capacidad de los mecanismos de reparación. El gen supresor de tumores que codifica P53-TP53 es el gen mutado con más frecuencia en el cáncer humano. La proteína P53 es un factor de transcripción que fomenta la transformación neoplásica por tres mecanismos interconectados: la activación de una parada temporal del ciclo celular, la inducción de una parada permanente en el ciclo celular o la activación de la muerte celular programada. P53 se activa por situaciones de estrés como la lesión del ADN y ayuda en la reparación del ADN porque detiene el ciclo en G1 e induce la expresión de los genes reparadores del ADN. Más de un 70% de los cánceres humanos tienen un defecto en este gen y los demás suelen tener defectos proximales o distales en TP53.
lo que va a confirmar su importancia en el control de la carcinogenia. Bueno, aquí les explicaré cómo es que se genera la apoptosis y cómo es que no se genera la apoptosis como lo es en el cáncer. Primero que nada vamos a tener lo que son proteínas proapoptósicas y proteínas antiapoptósicas. Proteínas proapoptósicas como el BATS, el BAC, el BCL-XS y antiapoptósicas como el BCL2, BCL-XL y MCL1. Las proteínas proapoptósicas van a ser necesarias para la apoptosis y van a fomentar de forma directa la permeabilización de la mitocondria. Esta acción se va a inhibir por los miembros antiapoptósicos y va a existir también un grupo de proteínas que se van a llamar proteínas solo BH3 y estas van a alterar el equilibrio entre los miembros pro y antiapoptósicos porque van a neutralizar las acciones de proteínas antiapoptósicas como lo es el BCL2 y BCL-XL, estimulando aquí la apoptosis. Pero cuando la suma total de todas las proteínas solo BH3 supera a los factores protectores BCL2, BCL-XL, se va a producir la activación de BATS y BAC y se van a formar poros en la membrana mitocondrial. Estos poros van a permitir la fuga del citocromo C mitocondrial hacia el citosol, donde se une la APAF1 y va a activar la caspasa 9, que a su vez va a degradar y activar las caspasas ejecutoras como la caspasa 3. Otro grupo de factores que actúan como reguladores negativos de la vía intrínseca se llaman inhibidores de las proteínas apoptósicas, que se van a ligar a la caspasa 9 y van a evitar de esta manera la apoptosis. La angiogénesis. Vamos a tener que la angiogénesis es el proceso biológico por el cual se generan y crecen nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos preexistentes. Pero lo que nosotros queremos saber aquí es qué es la angiogénesis tumoral, porque es el tema que estamos viendo. Pues este va a ser un proceso en el que se induce la formación de vasos sanguíneos intratumorales a partir de las mismas células tumorales, promoviendo la formación de nuevos vasos sanguíneos en el tumor para su desarrollo y crecimiento. La angiogénesis se va a activar principalmente por hipoxia en los tejidos para poder mantener una oxigenación adecuada, y eso lo explicaré en esta imagen. Las células tumorales hipóxicas que se encuentran en la parte más interna del tumor van a comenzar a liberar factores inducidos por la hipoxia, el cual va a estimular a las demás células tumorales para que liberen otros factores proangiogénicos como la angiopoietina 1 y 2, BGFA y B, FGF y TGF-beta, que van a formar una gradiente e inducirán a las células endoteliales que se encuentran en un vaso sanguíneo adyacente. Estas, en respuesta a los estímulos de los factores proangiogénicos, comenzarán a liberar al medio metaloproteasas, las cuales van a degradar la matriz celular a la par que se liberan factores que inducen la proliferación celular y va a promover la migración de las células endoteliales en dirección al gradiente de factores proangiogénicos, de modo que el nuevo vaso sanguíneo irá creciendo en dirección al tumor hasta vascularizarlo por completo. Como ya lo hemos estado viendo, la célula realiza una serie de procesos biomoleculares denominados en conjunto ciclo celular, que consiste en 4 fases. La transición de una fase a otra en el ciclo celular es regulada por diferentes proteínas, CDK, ciclinas y proteínas que van a regular positiva o negativamente. Para poder resguardar la integridad de los cromosomas al final del ciclo celular, la célula cuenta con una estructura en cada extremo de los cromosomas conocida como telómero, que junto con la telomerasa y algunas proteínas chaperonas sirven como una capucha protectora para proteger de la degradación del material genético tras completarse cada ciclo de replicación. Los telómeros acortados generados por la división celular acaban activando los puntos de control del ciclo celular, lo que se traduce en la senescencia de la célula y limita el número de divisiones que puede sufrir cada célula.
Cuando las células tienen alteraciones en estos puntos de control, las vías de reparación del ADN se activan inadecuadamente por el acortamiento de los telómeros, lo que se traduce en una inestabilidad masiva de los cromosomas y una crisis mitótica. Las células tumorales van a reactivar la telomerasa, lo que les va a permitir escapar de la catástrofe mitótica y conseguir la inmortalidad. Metástasis. Aún no se sabe el por qué solo metastatizan algunos tumores, pero existe la variabilidad en las metástasis y se relaciona claramente con diferencias inherentes en el comportamiento de un tumor en concreto. En general, los tumores grandes tienen más probabilidades de metastatizar que los pequeños, posiblemente porque los grandes tienen más tiempo de evolución, aumentando de este modo la posibilidad de haber generado metástasis. También se plantea que las metástasis son inevitables en algunos tumores porque sus células tienen un fenotipo metastásico específico. Es posible predecir la localización de las metástasis de muchos tumores en función del origen del primario. Muchos tumores se detienen en el primer lecho capilar que encuentran, sobre todo el hígado y el pulmón. Como bibliografía, ocupé el libro de Robbins, Patología Humana, y el libro de Oncología General para Profesionistas de la Salud de Primer Contacto. Bueno, esto fue todo y gracias por su atención.